Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a resolver una integral triple, pero antes de hacerlo se tiene que subrayar que las integrales triples se pueden resolver con varios tipos de coordenadas: polares, cilíndricas, esféricas y rectangulares. En este caso, en el ejercicio que vamos a hacer, podríamos usar, por ejemplo, coordenadas rectangulares, pero los cálculos serían mucho más complejos. Por lo tanto, vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, las cuales van a simplificar significativamente los cálculos. Antes de todo, vamos a ver de dónde provienen estas coordenadas cilíndricas, y para hacer esto vamos a hacer una representación de los tres ejes coordenados. Así, aquí vamos a decir que es el eje de las Y, este es el eje X y este es el eje Z. Coordenadas cilíndricas, por lo tanto vamos a tener un cilindro. Concentrémonos nada más en el primer cuadrante, por lo tanto vamos a tener un cuarto de circunferencia y después vamos a tener una altura que vamos a denominarla una altura Z. Aquí, como sabemos perfectamente, cada circunferencia tiene un radio y este radio lo vamos a indicar de esta manera, con un vector R. Podemos desplazar este radio en varios puntos y como tal vamos a tener aquí un ángulo θ. Si nosotros aplastamos nuestro ángulo θ sobre el eje de las X, vamos a tener que X es igual a R coseno de θ. Y si nosotros aplastamos, o sea, más bien si alargamos nuestro radio R y lo dejamos sobre el eje de las Y, nos vamos a quedar que con Y es igual a R seno de θ. ¿Sí? Ahora lo que podemos hacer es decir también que Z es igual a Z, porque no depende del ángulo θ. Otra, digamos, relación que es muy importante para las coordenadas cilíndricas es la siguiente: x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque si nosotros en lugar de x ponemos esto, nos vamos a quedar con r cuadrado coseno cuadrado de θ más r cuadrado seno cuadrado de θ igual a r cuadrado. Podemos recoger nuestra r cuadrada. Por lo tanto, nos quedamos con coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ igual a r cuadrado. Todo buen estudiante sabe que aquí esta es una identidad trigonométrica que nos va a dar que esto es igual a 1. Por lo tanto, r cuadrado es igual a r cuadrado. Por lo tanto, tenemos nuestra matriz jacobiana. Y lo que vamos a hacer es resolverla. Tenemos varios métodos para resolverla, como por ejemplo el método de Cramer, pero en este caso vamos a usar el método de Sarrus. Para poder aplicarlo, lo primero que vamos a hacer es copiar la primera fila horizontal y la segunda fila horizontal y las vamos a transcribir aquí abajo. Por lo tanto, vamos a tener coseno de θ menos r seno de θ y 0. Después tenemos seno de θ, r coseno de θ y 0. Tenemos una matriz un poco más grande y lo que vamos a hacer, como dije antes, es resolverla con el método de Sarrus. Para aplicar tal método vamos a conectar esto con esto, esto de aquí con esto de aquí y esto de aquí con esto de aquí y esto de aquí. Vamos a usar otro color, porque ahora vamos a hacer lo mismo, pero desde abajo, esto, por esto y por esto, esto, por esto, por esto, y esto, por esto y por esto. Entonces vamos a empezar multiplicando lo de las rayas azules. Entonces nos va a dar coseno por r coseno por 1. Por lo tanto vamos a tener r coseno cuadrado de θ más, vamos a poner un paréntesis, seno de θ por 0 por 0, pues va a dar 0 y lo escribimos. Y lo último nos queda 0 por menos r seno de θ por 0, que va a dar 0. Por lo tanto vamos a tener r coseno de θ
Y ahora a lo que nos dio arriba le restamos lo que nos va a dar abajo. Por lo tanto vamos a tener 0 por r coseno por 0, que va a dar 0. Coseno de 0 por 0 por 0 nos va a dar 0. Y seno de teta por menos r seno de teta por 1 nos va a dar menos r seno cuadrado de teta, menos r seno cuadrado de teta. Y por lo tanto aquí lo que pasa es lo siguiente: r coseno cuadrado de teta más r coseno más r seno, porque menos por menos más r seno cuadrado de teta. Recogemos nuestra r, tenemos r coseno cuadrado, y aquí, perdón, era menos r seno cuadrado de teta. Recogemos la r, aplicamos identidades trigonométricas y vemos que nuestro determinante es igual a r. Por lo tanto, sabemos que las variables que vamos a utilizar con las integrales triples, usando coordenadas cilíndricas, van a ser r, teta y z. Hay que subrayar que cuando resolvemos una integral triple, hay que multiplicar siempre por lo que nosotros conocemos como jacobiano r. Este jacobiano r se obtiene de la matriz jacobiana, que va a ser de la siguiente forma. Vamos a escribir jacobiana, que va a ser igual a la derivada parcial de x respecto a r, a la derivada parcial de x respecto a teta y a la derivada parcial de x respecto a z, a la derivada parcial de y respecto a r, a la derivada parcial de y respecto a teta, a la derivada parcial de y respecto a z, a la derivada parcial de z respecto a r, a la derivada parcial de z respecto a teta, a la derivada parcial de z respecto a z. Todo esto lo vamos a resolver, ¿no? Por lo tanto, sabemos que nuestra matriz jacobiana va a ser igual a lo siguiente. Tenemos que la derivada parcial de x respecto a r va a ser igual a coseno de teta, que la derivada parcial de x respecto a teta va a ser igual a menos r seno de teta, y en fin que la derivada parcial de x respecto a z va a ser igual a 0. Se repite lo mismo: la derivada parcial de y respecto a r va a ser igual a seno de teta, la derivada parcial de y respecto a teta va a ser igual a r coseno de teta, la derivada parcial de y respecto a z va a ser igual a 0, la derivada parcial de z respecto a r va a ser igual a 0, la derivada parcial de z respecto a teta también va a ser igual a 0, y la derivada, en fin, la derivada parcial de z con respecto a z va a ser igual a 1. Por lo tanto, tenemos nuestra matriz jacobiana, y lo que vamos a hacer es resolverla. Tenemos varios métodos para resolverla, como por ejemplo el método de Cramer, pero en este caso vamos a usar el método de Sarrus. Para poder aplicarlo, lo primero que vamos a hacer es copiar la primera fila horizontal y la segunda fila horizontal y las vamos a transcribir aquí abajo. Por lo tanto, vamos a tener coseno de teta menos r seno de teta y 0. Después tenemos seno de teta, r coseno de teta y 0. Tenemos una matriz un poco más grande, y lo que vamos a hacer, como dije antes, es resolverla con el método de Sarrus. Para aplicar tal método vamos a conectar esto con esto, esto de aquí con esto de aquí, y esto de aquí con esto de aquí y esto de aquí. Vamos a usar otro color, porque ahora vamos a hacer lo mismo pero desde abajo, esto
por esto y por esto, esto, por esto, por esto y esto, por esto y por esto. Entonces vamos a empezar multiplicando lo de las rayas azules. Entonces nos va a dar coseno por r coseno por 1. Por lo tanto vamos a tener r coseno cuadrado de teta más, vamos a poner un paréntesis, seno de teta por 0 por 0, pues va a dar 0 y lo escribimos. Y lo último nos queda 0 por menos r seno de teta por 0, que va a dar 0. Por lo tanto vamos a tener r coseno de teta. Y ahora a lo que nos dio arriba le restamos lo que nos va a dar abajo. Por lo tanto vamos a tener 0 por r coseno por 0, que va a dar 0. Coseno de 0 por 0 por 0 nos va a dar 0. Y seno de teta por menos r seno de teta por 1 nos va a dar menos r seno cuadrado de teta, menos r seno cuadrado de teta. Y por lo tanto aquí lo que pasa es lo siguiente: r coseno cuadrado de teta más r coseno más r porque menos por menos más r seno cuadrado de teta. Recogemos nuestra r, tenemos r coseno cuadrado, y aquí, perdón, era menos r seno cuadrado de teta. Recogemos la r, aplicamos identidades trigonométricas y vemos que nuestro determinante es igual a r, ¿no? Ahora vamos a pasar a la resolución del ejercicio a través de coordenadas cilíndricas, y por lo tanto aquí podemos ver que tenemos que hacer una representación geométrica, una representación en 3 dimensiones para poder ayudarnos en la resolución de tal integral. Vamos a hacer nuestros eje z, nuestro eje x y nuestro eje y. Empezamos de aquí. Tenemos que nuestro límite en x va de menos 3 a 3, por lo tanto va a ser esto, de menos 3 a 3, y que aquí nuestro límite en y, que es este, va a ir de menos raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado a raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Por lo tanto es una circunferencia de radio 3, que vamos a trazar de esta forma, así. Ahora nos falta nuestro límite en z, que si nosotros conocemos, digamos, las ecuaciones generales, sabemos que este es un cono que va hacia arriba. Por lo tanto, hacia arriba, pero hasta altura 3. De esta forma. Entonces tenemos un cono que va hasta altura 3, y lo que nos queda ahora es escribir nuevamente nuestra integral en función de nuestras coordenadas cilíndricas. Por lo tanto vamos a tener otra vez una triple integral. Esta vez va a ser en términos de nuestras coordenadas cilíndricas, que son r, teta y z. Por lo tanto nuestra coordenada r va a ir de 0 a 3, porque la circunferencia que, bueno, antes de todo tenemos que subrayar que estamos viendo esta integral desde z, por lo tanto nos quedamos viendo al eje de nuestra área de integración va a estar localizada, en este caso, en el plano XY. Por lo tanto, si nosotros lo vemos desde arriba, vamos a tener esto. Vamos a tener una circunferencia que va a ir de 3 a menos 3, y esta va a ser nuestra área de integración. Por lo tanto, considerando esto, nuestro el siguiente orden de z, de teta y de r, porque cambiamos nuestras variables. Por lo tanto, r va a ir de 0 a 3 porque la circunferencia es de radio 3, ¿no? Después tenemos una circunferencia que va a ser un giro completo, por lo tanto va a empezar de 0 y va a llegar a 2pi,
Y en fin, tenemos que esta integral es, estos límites son los que corresponden a z, por lo tanto lo único que vamos a hacer es el de arriba se queda igual, mientras que el de abajo va a ser simplemente la raíz cuadrada de r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta. Pero si hacemos la raíz de eso, nos va a quedar simplemente que nuestro límite en z va a ir de r a 3 y esto va a ser de e a la z sobre la raíz de esto, que nos va a quedar simplemente como aquí lo mismo, va a ser sobre r por nuestro jacobiano. Entonces nosotros podemos ver que esto se borra con esto y por lo tanto nos quedamos simplemente con la integral de e a la z respecto a dz, de teta y de r. Empezamos a resolverla. Tenemos la integral que va de 0 a 3, de 0 a 2pi, de e a la z, que es simplemente e a la z si integramos todo esto respecto a la z antes, evaluado de 3 a r. Por lo tanto, esto va a ser igual a la integral de 0 a 3 de 0 a 2pi de e a la 3 menos e a la r. Aquí recordándonos de nuestros diferenciales tenemos de teta y de r, y aquí lo mismo de teta y de r. Seguimos resolviendo nuestra integral, ¿no? Entonces tenemos la integral que va de 0 a 3 y esto ahora lo vamos a integrar todo respecto a teta. Por lo tanto, nos quedamos con e a la 3 por teta menos e a la r por teta. Todo esto evaluado de 0 a 2pi, que va a ser igual a la integral que va de 0 a 3 de e a la 3 por 2pi, e a la 3 por 2pi, menos e a la r por 2pi de r. Ahora lo que nos queda es la integral que va de 0 a 3 de esto lo integramos respecto a r, entonces nos queda e a la 3 por 2pi por r menos e a la r por 2pi, integramos esto, que entonces nos va a quedar menos e a la r 2pi. Ya estamos resolviendo la integral, por lo tanto aquí, perdón, podemos quitar esto. Todo esto evaluado de 0 a 3, que va a ser igual a e a la 3 por 2pi por r, que va a ser entonces 3 por e a la 3 2pi menos e a la 3 por 2pi. Y este va a ser nuestro resultado. Muchas gracias.